Bienvenidos, familia de navegantes. Hoy haremos un viaje al pasado, donde la ingeniería y la tragedia se encuentran. Hoy exploraremos la fascinante historia de la clase Olympic y el legendario Titanic. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros fascinantes contenidos. Si no me conoces, soy Entre el Mar y el Viento. Ahora sí, comenzamos. En 1907, los presidentes de la White Star Line, Bruce Ismay, y de los astilleros Harland and Wolff, William Peary, lanzaron un ambicioso proyecto: construir los transatlánticos más grandes y lujosos del mundo. Nacieron así el Olympic, Titanic y Gigantic, este último rebautizado como Britannic tras el desastre del Titanic. Cabe destacar que posiblemente ese nombre estuviera planteado una vez se colocó la quilla, pero tras el desastre del Titanic se optó por cambiar el nombre a un nombre más patriótico, debido a que, cuando el buque fue lanzado, la Primera Guerra Mundial había estallado meses atrás, dando un significado, ya que esta clase de buques iban a aludir a las razas principales de la mitología griega: olímpicos, titanes y gigantes. La construcción del Titanic, iniciado en 1909 y finalizado en 1912, fue un prodigio de la ingeniería. Con un peso de 46.328 toneladas, una longitud de 270 metros y una altura de 53 metros, contando los 21 metros de la chimenea, se convirtió en el objeto móvil más grande jamás creado. El Titanic no solo era grande, también era increíblemente lujoso. Sus camarotes, de primera clase, eran comparables a un hotel de lujo, con suites que incluían espacios privados al aire libre. Los camarotes de segunda clase rivalizaban con hoteles de la época, y los de tercera clase superaban a muchos de segunda clase de otras navieras, como por ejemplo la Cunard Line. Además de su lujo, el Titanic estaba equipado con tecnología avanzada para su tiempo. Contaba con 29 calderas dobles alimentadas por 159 hornos, de los cuales 5 eran calderas simples, además de 2 motores alternativos de 4 cilindros, uno de alta presión, otro de media y 2 de baja presión, colocados en cada extremo del motor. El Titanic, además, poseía una turbina de baja presión Parsons que movía la hélice central. El sistema de seguridad incluía 16 compartimentos estancos, diseñados para mantener el barco a flote, incluso si 4 de ellos se inundaban. El casco del Titanic, construido con más de 2.000 placas de acero, estaba asegurado con más de 3 millones de remaches. La popa y la proa del barco incluían secciones elevadas para mejorar la estabilidad y el rendimiento en el mar. Debido a la curvatura de la proa y popa, no se pudo utilizar la remachadora hidráulica para colocar los remaches de acero. En su lugar, se tuvo que depender de la pericia de cientos de obreros que colocaban remaches de hierro forjado. Para aumentar su resistencia, a estos remaches se les añadía una ligera cantidad de escoria. Cada remache quedaba diferente al resto, ya que, como se mencionó, eran hechos a mano, pero los colocados con la remachadora hidráulica quedaban homogéneos y resistentes al ser de acero forjado. Estos remaches se colocaban únicamente en las secciones rectas del casco, pero en la proa y popa, desgraciadamente por la curvatura, eso no era posible, que este buque podía alcanzar los 46.000 caballos de vapor, con una máxima de 59.000 caballos de vapor. Su velocidad de crucero eran 21 nudos, o 38,9 km por hora, y la máxima de 23 nudos, 42,6 km por hora. Su tripulación constaba de 885 tripulantes y una capacidad total de 2.787 pasajeros. Cabe destacar que estos buques eran muy eficientes en cuanto a combustible, ya que consumían 650 toneladas de carbón al día, mientras que otros buques como el Lusitania o Mauritania consumían 1.000 toneladas. El 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York, bajo el mando del veterano capitán Edward Smith. El barco realizó escalas en Cherburgo y Queenstown antes de adentrarse en el Atlántico, pero 4 días después, el 14 de abril, el Titanic chocó con un iceberg. La decisión del primer oficial William Murdoch de virar hacia babor y detener los motores resultó fatal, provocando que el iceberg destruyera la cabeza de varios remaches por el lado de estribor. El impacto con el iceberg produjo una serie de aberturas en el casco del Titanic, a lo largo de más de 100 metros, en el lado de estribor, como ya se ha mencionado. El golpe, como ya también se mencionó, desgarró las cabezas y originó microfracturas entre las planchas de acero, debido al golpe lateral del buque contra el iceberg. Este daño recorrió 6 mamparos estancos y 19 milímetros de grosor cada uno, con un área total
de no más de 1,11 metros cuadrados, tamaño pequeño, pero suficiente para condenar al transatlántico. Los ingenieros calcularon que solo podía aguantar alrededor de 2 horas y media antes de que el barco se hundiera completamente. Las fracturas se estiman que la primera no llegaría al metro, ya que fue un arañazo en la bodega de carga, en la línea de flotación. La segunda aproximadamente medía 1,5 metros, la tercera 1,8 metros. Estas dos se encuentran en las juntas remachadas de la bodega 1. La cuarta medía 4,9 metros y se halla entre la bodega 1 y 2. La quinta, de 10 metros de longitud y a 6 metros bajo la línea de flotación, se halla entre las bodegas 2 y 3, siendo la 3 la que más rápido se inundó tras la colisión. La última fisura fue la que siguió el destino del RMS Titanic, ya que de 13,7 metros fue la que inundó el quinto compartimento estanco y entre 0,5 y 1,5 metros en la sala de caldera, 5, el sexto compartimento estanco. Respecto al ángulo con el que el buque se partió, hay contradicciones. Por un lado, se dice que por investigaciones el buque no se elevó más de 11 a 17 grados, con una escora máxima de 9 grados a babor, o hasta 30 grados de elevación. Lo más probable es que fuera aproximadamente 20 a 21 grados, debido a las últimas investigaciones de la Marina de los Estados Unidos con James Cameron. A las 2:20 de la madrugada, el 15 de abril, el Titanic se hundió, llevándose consigo a más de 1.500 de las 2.200 personas a bordo. El RMS Carpathia llegó al lugar del desastre alrededor de las 4 de la madrugada, rescatando a 705 supervivientes. La tragedia del Titanic dejó una marca imborrable en la historia marítima. Tras el desastre, se implementaron cambios significativos en las regulaciones de seguridad marítima, incluyendo la mejora en la construcción de los barcos y la obligatoriedad de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Además, cabe destacar que en 1914, en Canadá, se fundó la Patrulla del Hielo, para evitar los icebergs y evitar tragedias como la del Titanic. Un hecho interesante es que sigue vigente hoy en día, dando avisos y las coordenadas exactas de esos bloques de hielo flotantes. En 1985, una expedición del IFREMER y la Institución Oceanográfica de Woods Hole localizó los restos del Titanic a 3.821 metros de profundidad, revitalizando el interés por ese legendario barco. El Olympic, hermano del Titanic, también fue un barco impresionante. Completó su construcción antes que el Titanic, en 1911, y operó exitosamente durante 24 años, ganándose el apodo de El Viejo Confiable. Tras el desastre del Titanic, el Olympic se le aumentó el tamaño de los mamparos estancos para mejorar su seguridad, además de colocarle un doble casco para evitar el destino de su hermano pequeño. El Olympic sirvió tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, transportando tropas y participando en misiones de rescate durante la Primera Guerra Mundial. Tras la guerra se descubrió un abollamiento en el casco debido a un torpedo sin explotar. Por lo tanto, con el doble casco no entró agua, por lo que se descubrió ya cuando se rehabilitó para volver al servicio comercial. Este buque llegó a tener una larga vida marinera hasta 1935, hasta que se decidió desguazar. El tercer barco, el Britannic, comenzó como transatlántico más grande de los tres, pero fue convertido en barco hospital durante la Primera Guerra Mundial. En 1916, tras colisionar con una mina, se hundió en el mar Egeo, pero afortunadamente la mayoría de las personas a bordo sobrevivieron gracias a las lecciones aprendidas del Titanic. El Britannic se hundió en solo 55 minutos, pero las mejoras en los sistemas de evacuación ayudaron a salvar muchas vidas. A pesar de eso, el pánico se apoderó de 30 pasajeros, que fueron imprudentes bajando dos botes, con el buque zozobrando y las enormes hélices de bronce en movimiento. Por lo tanto, estos botes fueron arrastrados por esas hélices, siendo destruidos, matando a sus pasajeros al instante. Este barco se hundió debido a que, tras la colisión de la mina, la proa se elevó ligeramente, generando una fuerza de torsión que dobló y bloqueó varias de las puertas estancas, por lo que no se pudieron bajar espacios más voluminosos del buque, sala de caldera 5 y 6, quedando abiertas y por tanto condenando el buque a su inminente hundimiento. La historia del Titanic fue llevada a la gran pantalla en 1997 por James Cameron, en la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Esta película reavivó la pasión por la historia del Titanic y se convirtió en un referente cultural. Aunque hubieron versiones anteriores, la más exitosa fue la de 1997.
Hoy en día, el legado del Titanic vive en museos, exposiciones y en la continua fascinación por su historia. Los objetos recuperados del fondo de los océanos nos cuentan historias de un tiempo pasado y de las personas que viajaron en ese majestuoso transatlántico, como el Museo en Belfast, donde se exhiben diferentes materiales del Titanic, incluso partes del casco del buque de los sueños, y exposiciones didácticas para comprender su historia, como la estatua de Esquiverén, donde casi todo el pueblo falleció en el Titanic, por lo que crearon una estatua para recordarlo. Cabe destacar que este pueblo se halla en Belfast, Irlanda del Norte. El Titanic, a pesar de su trágico destino, sigue siendo un símbolo de la ingeniería y la ambición humana. La tragedia no solo resalta la fragilidad de los logros tecnológicos frente a la naturaleza, sino que también subraya la importancia de la seguridad y la preparación de la ingeniería marítima. El impacto del Titanic en la cultura y la historia es innegable, sirviendo como una lección perdurable de humildad y precaución en la mar, ya que nunca sabemos qué nos depara el destino. Desde su hundimiento, los avances en la tecnología y las regulaciones han hecho que los viajes marítimos sean más seguros. El Titanic nos recuerda que incluso en la búsqueda de la grandeza debemos respetar y prepararnos para los poderes incontrolables de la madre naturaleza. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar la campanita.